Este es el programa Tomando el Escudo de la Fe, presentado por la obra misionera bautista bíblica Fe Verdadera. Escríbanos a nuestro correo electrónico feverdadera@hotmail.com. Hola, me da mucho gusto saludarte nuevamente en el nombre del Señor Jesucristo. Mi nombre es Carlos Alberto Rivera, trabajo para Cristo en la obra misionera Fe Verdadera de la ciudad de Guatemala en Centroamérica. Mira tu pantalla porque ahora estamos poniendo nuestra dirección de correo electrónico. Quisiéramos recibir tu comunicación con dudas, preguntas o comentarios. También están nuestros teléfonos para que por favor marques y nos digas que Dios ha bendecido tu vida a través de estos videos. Hoy estaré tratando un tema bastante interesante, es el espiritismo. Hay personas que testifican que es posible establecer contacto con seres queridos que ya han fallecido. Supuestamente los difuntos informan que se hallan en un lugar de paz y felicidad y recomiendan a los vivos que no se preocupen de otra cosa más que hacer el bien, amar al prójimo, para eventualmente reunirse con ellos en el descanso eterno, después de haber dejado de existir en este mundo. Hay libros, shows de radio, por medio del internet y también reportajes de prensa, así como reportajes televisados, donde se alienta a toda persona a involucrarse en actividades paranormales y establecer comunicación con gente que ya pasó a la eternidad. Pero ¿qué dice la Biblia, la palabra escrita del Dios eterno acerca de todo eso? Desde el comienzo, Jehová, el Señor, el Dios de Israel, prohibió que se invocara a gente muerta. Prohibió la invocación de los espíritus de gente muerta. Dice Deuteronomio capítulo 18 versículos 10 al 12 así: No sea hallado en ti quien haga pasar su hijo o su hija por el fuego, ni practicante de adivinaciones, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni fraguador de encantamientos, ni quien pregunte a Pitón, ni mágico, ni quien pregunte a los muertos. De tal modo fue tajante esta ordenanza de Dios, que todo hombre o mujer que se dedicara a semejante oficio de invocar a los muertos, estaba condenado a morir. En Levítico 20:27 dice así: Y el hombre o la mujer en quienes hubiere espíritu pitónico o de adivinación, han de ser muertos. Los apedrearán con piedras, su sangre será sobre ellos. Cuando estaba comenzando a reinar, el rey Saúl, que fue el primer monarca de Israel, prohibió el espiritismo y también persiguió implacablemente a toda gente que practicara esos rituales. Sin embargo, cerca del final de su vida, este rey estaba desesperado porque no recibía respuesta de Dios y por lo tanto corrió a buscar una bruja dedicada a la invocación de espíritus de muertos, contradiciendo así su propio edicto, como dice 1 de Samuel capítulo 28 versículos 3 al 9. El día de hoy hasta se ha vinculado la clarividencia con investigaciones policíacas. Hay programas de televisión donde se ve que la policía de ciertos lugares contrata a individuos que supuestamente tienen dones especiales para que ellos les ayuden a localizar cuerpos de gente que ha desaparecido. De esa manera dicen ellos que han podido resolver misteriosos crímenes, los cuales hubiesen quedado archivados y olvidados en los archivos policiales. Con esto ellos están dando a entender que el espiritismo puede ser algo científico y una herramienta útil para la sociedad. Pero aquí tenemos una pregunta.
¿Por qué razón la gente busca el contacto con los muertos? En la mayoría de los casos, la gente busca contacto con los muertos porque están ansiosos y angustiados y ellos quieren volver a ver a sus seres queridos, ya sean padres, madres, hermanos, hijos, etc. Y esas personas están inquietas por saber si sus parientes fallecidos viven felices todavía, si tienen la dicha eterna y quieren saber si ellos están descansando. Otra gente empieza a invocar muertos por la emoción de conocer personajes del más allá y son invitados a participar en juegos de Ouija o sesiones de espiritismo. Pero ¿es posible que los muertos hablen con los vivos? En Isaías capítulo 8 versículo 19 y 20 nos dice así el Señor: que si personas buscan respuestas de los muertos, en vez de acudir a la palabra escrita de Dios, la gente que practica tales errores anda en tinieblas y oscuridad de muerte. Dice así: y si os dijeren, preguntad a los pitones y a los adivinos, que susurran hablando, responded. ¿No consultará el pueblo a su Dios? ¿Apelará por los vivos a los muertos? A la ley y al testimonio. Si no dijeren conforme a esto, es porque no les ha amanecido. Dios muestra en su palabra que cuando alguien fallece y el cuerpo físico es sepultado, el alma del muerto queda incomunicada con el mundo de los vivos. Hay varios ejemplos de esto en la Biblia. Por ejemplo, Lucas 18, 27 al 30. Aquí habla del hombre rico que murió y que fue al infierno, y también que pidió a Abraham enviar a Lázaro para advertirle a sus parientes, ya que para él era imposible comunicarse con ellos y prevenirles de ir al castigo eterno. En Jeremías 22, versículos 10 al 12, se enseña que Dios el Señor indica que el rey de Israel que iba cautivo se iba a morir en una tierra extranjera y no iba a volver de allí jamás, ni en cuerpo físico, ni en espíritu. En 2 de Samuel 12, 23, dice que cuando el hijo del rey David murió, el monarca declaró que el niño muerto no volvería a él, sino que eventualmente cuando David muriera, se iban a reunir de nuevo. En 2 de Samuel 14, 14, nos muestra que al morir, el hombre es como aguas derramadas en la tierra que no pueden volver a recogerse. Es decir, ya no hay modo de volver a establecer contacto con los muertos. En Eclesiastés 9:5 habla que los muertos ya no saben nada de lo que acontece aquí en la tierra porque están imposibilitados de comunicarse y hablar con los vivos. Por supuesto, debo aclararles que no estoy enseñando nada vinculado con la falsa doctrina de los testigos contra Jehová o los adventistas, porque ellos, entre otros errores, hablan del supuesto sueño del alma o la inconsciencia de los muertos. Aunque los muertos no pueden comunicarse con los vivos, eso no significa que ellos estén durmiendo o sus almas estén inconscientes. La palabra del Señor enseña que las almas de los muertos están plenamente conscientes de su estado, pero ya no es posible para ellos volver a dialogar con los vivos.